Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Agenda País, un programa creado por la Universidad Tecnológica con el propósito de discutir los problemas más importantes que aquejan a la sociedad salvadoreña desde una perspectiva académica. En esta oportunidad vamos a abordar un tema novedoso denominado repercusiones del modelo consumista en la salud y en la economía salvadoreña. Para saber de qué se trata este tema, vamos a compartir, como en todas las ediciones, un breve reportaje. Repercusiones del modelo consumista en la salud y en la economía salvadoreña. Uno de los principios básicos del desarrollo es que la producción y el ingreso deben preceder al consumo. Por el contrario, cuando la población de un país antepone el consumo a la producción y a los ingresos, el resultado es una sociedad consumista que arruina las finanzas de las familias y deteriora la salud de las personas. Esto está ocurriendo hoy en El Salvador, a tal punto que somos uno de los 10 países del planeta en los que el consumo excede a la producción. Esto es el resultado de un modelo económico que, además de apostarle al libre comercio, sustituyó los incentivos a la producción por subsidios al consumo. El problema, sin embargo, no es el consumo, sino el consumismo, que, aunque se parecen, no son lo mismo. El consumo es la acción y efecto de consumir bienes y servicios para satisfacer necesidades básicas y otras secundarias. El consumismo, a diferencia, es la acumulación, compra y consumo de bienes y servicios no esenciales, así como la tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes y servicios, aunque sean esenciales. En El Salvador, el consumismo se expresa en el gasto creciente en una diversidad de rubros tales como celulares, videojuegos, plasmas, comida rápida, alimentos enlatados, bebidas azucaradas, ropa de marca, tratamientos de belleza, viajes y hasta comida para mascotas. Como enfermedad social, el principal efecto del consumismo es el deterioro de las finanzas familiares, lo cual se expresa en deudas crecientes y atrasos en los pagos, hasta llegar a situaciones extremas como el embargo de los salarios o de las propiedades. Sobrada razón tenía Séneca, el filósofo romano, al decir: compra solamente lo que es necesario, lo que no necesitas es caro, aunque solo cueste 1 céntimo. Poco se conoce, sin embargo, que el consumismo también está afectando severamente la salud de las personas. Según la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas en Población Adulta de El Salvador de 2015, presentada por el Instituto Nacional de Salud, la prevalencia de enfermedades relacionadas con los malos hábitos alimentarios está aumentando. Según tal estudio, en la población de 20 años o más, la prevalencia de sobrepeso afecta ya al 38%, la obesidad al 27%, los elevados niveles de colesterol y triglicéridos al 27%, la diabetes al 13%, la hipertensión arterial al 37% y la insuficiencia renal crónica al 9%. Los altos niveles alcanzados por esas enfermedades, según la encuesta, se deben principalmente al desplazamiento del consumo de agua y frutas por bebidas azucaradas y la ingesta creciente de productos no saludables, tales como pizza, pollo frito, hamburguesas, papas fritas, pupusas, hot dogs, sándwiches, así como a otros elementos tales como el sedentarismo, la exposición excesiva al sol y a agroquímicos, y el elevado consumo de sal, antiinflamatorios y de plantas medicinales con efectos nefrotóxicos. Proféticas resultan al respecto las palabras de Monseñor Romero, quien decía: esta es la enfermedad más terrible, ser víctima de la sociedad de consumo. Si al parecer nadie estaría exento del problema, ¿qué sectores son los mayormente obligados a actuar? ¿Cuáles son las acciones a tomar en el corto, el mediano y largo plazo? ¿Qué responsabilidad corresponde al Estado, a la industria, al comercio, al sector de los servicios, a la academia, a la ciudadanía? Ese es el tema por abordar en esta nueva emisión de Agenda País. Para este programa vamos a contar con un panel de una composición novedosa. En primer lugar nos acompaña la doctora Verónica Lisset Díaz del Valle de Chávez, cardióloga internista. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Contamos también con la participación del doctor Carlos Chávez y González, endocrinólogo, diabetólogo e internista. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Un gusto con López. Y también contamos con la participación de la licenciada Ivette Contreras, que es candidata a doctora
en economía de la Universidad George Washington y consultora de diversos organismos internacionales como el PNUD, el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, UNICEF, entre otros. Bienvenida, Ivette. Muchas gracias, William. Feliz de estar acá. Bien, de acuerdo con el reportaje que acabamos de ver, la sociedad salvadoreña está siendo afectada por una enfermedad que probablemente todo el mundo discute, pero sobre la cual se reflexiona muy poco. Se trata de una enfermedad social que se le denomina consumismo. Esta enfermedad social, tal como señalaba el reportaje, tiene como tres grandes implicaciones. La primera está relacionada al impacto que tiene en la economía en su conjunto o en lo que los economistas denominamos la macroeconomía. Y esto básicamente se expresa pues en que desde hace ya varios años la economía salvadoreña se caracteriza por que el consumo supera a la producción. Y obviamente al superar el consumo a la producción, esto trae como consecuencia, decía, que las tasas de ahorro sean relativamente bajas, que las tasas de inversión sean también bajas y que haya también una tendencia a consumir más productos importados que productos nacionales, trayendo como consecuencia una baja capacidad de generación de empleos y volviendo sobre todo pues a la población joven altamente vulnerable a incorporarse en actividades irregulares, ¿verdad? Como las pandillas o inclusive pues a emprender la aventura cada vez más peligrosa de la migración. El segundo impacto que señalaba el reportaje está señalado al impacto sobre las finanzas familiares. Y esto pues porque al ser víctimas del consumismo, las familias tienden de nuevo pues a consumir más de lo que perciben de ingresos, por consecuencia a que sus deudas tiendan a crecer. Esto también las coloca en una situación de vulnerabilidad y tener que contratar créditos a tasas de interés cada vez más elevadas y de alguna manera también coloca a toda la familia en una situación de tensión, ¿verdad? Porque sienten que lo que ganan no les alcanza. El tercer impacto está relacionado sobre la salud de las personas y por eso es importante la participación, en este caso, pues, de dos prestigiosos médicos, ¿verdad? Porque decíamos, cuando las personas están endeudadas, se vuelven más vulnerables a ciertas enfermedades y por otro lado, porque este consumismo del que estamos hablando también está relacionado con el consumo excesivo, decíamos, de productos que son simbólicos de esa enfermedad, como se hablaba precisamente pues en el reportaje de alimentos con altos contenidos de grasa, otros que generan como sedentarismo y otros que también son de alto contenido de azúcar y que prácticamente pues vuelven a las personas vulnerables para padecer enfermedades cardiometabólicas. Dentro de este contexto quizá voy a comenzar con la colega economista Ivette. ¿Será cierto que cuando se tienen altos niveles de migración y de remesas el consumo es inevitable? Lo digo pues porque a veces se tiende a responsabilizar a las migraciones como la causa principal del consumismo. No, no es inevitable. Puede ser que sí las remesas contribuyan y generen una tendencia hacia el mayor consumo, pero al final la decisión de las personas y también de las políticas públicas puede cambiar este detalle. No necesariamente que nosotros estemos recibiendo remesas es malo per se o genera algunos incentivos negativos. Todo lo contrario, se pueden optimizar para lograr comenzar una cultura de ahorro, que no se ha hecho, pero que sí se puede comenzar. Y ¿qué se puede hacer a nivel macroeconómico para hacerle frente a este consumismo? Lo que ha carecido varias políticas públicas en los últimos años es un modelo que incentive al ahorro y que promueva la inversión. O sea, si nosotros nos vamos a los resultados de la encuesta de hogares para propósitos múltiples que la DIGESTIC publica cada año, podemos ver que el fin de estas remesas comúnmente está destinado a consumo, pero que no se han desarrollado políticas públicas de concientización de la población de que se pueden hacer otro tipo de usos y además que se puede aumentar el bienestar familiar en el largo plazo por medio de ahorro.
Doctor Chávez y González, ¿podría explicarnos cómo es que el sedentarismo y el consumo excesivo de ciertos productos altos en grasa o en azúcar deteriora la salud de las personas? Bueno, excelente pregunta y de mucha actualidad. Vea que a nivel mundial, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, en el 2011, como cosa curiosa, había ocurrido esto también con el SIDA en el 2000, pero como cosa curiosa, en el 2011 y en el 2018 ha convocado a los países a la Asamblea General de Naciones y ha puesto en contexto esta problemática que representan las enfermedades cardiovasculares y también las enfermedades no transmisibles, que las cardiovasculares forman parte de ello. Y ellos establecen 4 situaciones críticas para atender este problema de la salud cardiometabólica y también de las enfermedades no transmisibles. Y 2 de ellas son las que usted me pregunta, el sedentarismo y el consumo de alimentos no saludables. Los otros son el alcohol y el tabaco. Pero concretamente, con respecto a la pregunta del sedentarismo, llamamos sedentario a aquella persona que hace menos de 5,000 pasos diarios o hace menos de 150 minutos a la semana de actividad menor, promedio. Entonces, en ese sentido, todas las personas que hacemos menos de 30 minutos diarios de actividad física por 5 veces a la semana, entraríamos en estas personas que estaríamos haciendo un aspecto de sedentarismo o actividad física insuficiente. El punto es de que nosotros tenemos un cuerpo que está preparado para el movimiento y tenemos que gozar el movimiento porque lo podemos gozar. Y de esto hay estudios que promueven beneficios a corto plazo como beneficios a largo plazo en términos del ejercicio. Por ejemplo, se hicieron estudios que van en este sentido. Si la persona deja de hacer actividad física por una semana, ya hay cambios en la inflamación como también en la resistencia a la insulina medida a través de la sangre con reactivos que son bioquímicamente y que marcan esa situación y que son punto de partida para enfermedades cardiometabólicas futuras. También derivado de las personas astronautas desde 1970 se vio que ellos estando en este espacio sentados por mucho rato, ¿verdad? Y bajo efectos fuera de la gravedad, tenían un progreso de su envejecimiento. Entonces, trasladado a lo que nosotros hacemos, que es estar sentados por 14 o 16 horas, o estar acostados, que también lo hacemos, entonces eso nos hace a nosotros tener graves problemas. Porque cuando estamos sentados o estamos acostados, particularmente estamos haciendo como una microgravedad, donde estamos poniendo al cuerpo en una actividad, fuera de actividad, y nosotros necesitamos movimiento, porque cuando es movimiento, entonces todos los sistemas operan. Inmediatamente cuando el músculo se activa, nosotros consumimos la glucosa que circula en la sangre, consumimos los triglicéridos, consumimos los ácidos grasos. Por tanto, el que nosotros no tengamos ese beneficio nos lleva a consecuencias mayores. Y como decía un maestro de la Clínica Mayo, que en esta situación el sedentarismo o estar sentado es el equivalente al tabaco y en el riesgo cardiovascular de las personas. Entonces, doctor, vea cómo está. Y eso se comienza a ver ya también, por ejemplo, con los niños y adolescentes, claro, porque nosotros jugábamos prácticamente o en la calle o en cualquier espacio abierto, ¿verdad? Ahora básicamente niños y adolescentes están básicamente jugando en aparatos electrónicos y por supuesto haciendo menos ejercicio. Obviamente que sí, pero la actividad física que yo decía es un poco la actividad arreglada, pero lo que antes hacíamos es que la actividad era parte de nuestro cotidiano vivir, o sea, se desplazaba uno permanentemente y hasta el hombre primitivo, por ejemplo, se movía alrededor de 20 kilómetros diarios. Ahora no hacemos ese tipo de situaciones. Nosotros hicimos un estudio en el que encontramos un 44% de sobrepeso y obesidad en niños de un colegio privado, donde estudiamos alrededor de una población de 1.400 estudiantes, en edades de 5 a 17 años. Sin embargo, esta situación, esta problemática no se deja ver por los tomadores de decisiones. Y como usted bien dijo, con respecto también a las comidas, nosotros estamos teniendo en los supermercados, por decir en genérico y en todas las tiendas, un 90% o más de porcentaje de productos que tienen por encima de lo permitido en términos de sal,
en términos de azúcares, en términos de calorías totales y en términos de grasas saturadas y grasas trans. En cuanto a las grasas trans, afectan la salud porque obviamente son las implicadas con la aterosclerosis y debe haber 0% de esas grasas como tal. O sea, desde que nos comemos un bollo industrial o que nos comemos cualquier producto industrial, nosotros ya estamos incorporando grasa trans y debe estar el 0%. Y la grasa saturada, que es la grasa que viene del animal, entonces esa grasa está alrededor de un 10%. O sea, se puede consumir grasa derivada de animal, pero hasta un 10%, y eso por lo menos las nutricionistas lo pueden establecer en un plan de dieta para la persona y establecer para estos pacientes. El otro grave problema es el consumo de sal. La sal está desmedida. Por ejemplo, si una persona consume más de 5 pupusas al día, ya consumió más de su requerimiento de sodio, que son 2.500 miligramos. Si consume más de 4 porciones de pizza, ya está también completando y rebasando la cantidad de sodio en la dieta. Y si consume una hamburguesa con papas, ya me está consumiendo más de lo requerido. Entonces, en este sentido, esto se ha visto exponencialmente relacionado con hipertensión arterial y lo que usted señalaba, la hipertensión vinculada con insuficiencia renal crónica, obviamente acompañado a la diabetes con causa también. Bien, vamos entonces en este momento a ir a un corte y después seguimos con la doctora. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor, con horarios que se ajustan a mis necesidades, con especialización en inglés, en mi tiempo y en mi espacio. Inscríbete hoy, hagamos la diferencia, seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, vamos a continuar ahora con la doctora Díaz del Valle. El doctor Chávez y González nos decía que una de las características de estas enfermedades es que son silenciosas. Yo quisiera saber cuáles son los síntomas que presenta una persona cuando comienza a ser afectada por los riesgos cardiometabólicos. Bien importante es realmente explicar lo que entendemos por estos riesgos cardiometabólicos. Se han identificado factores de riesgo que están directamente relacionados con las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades que están siendo la causa número 1 de muerte. Y hay estudios en los cuales, de gran envergadura, realizado, por ejemplo, en 52 países, en el que al infarto se asoció como causa número 1 un problema de colesterol, como causa número 1. ¿Qué quiero traer a colación con esto? El hecho que el factor de riesgo llamado colesterol alto o dislipidemia es un factor de tipo bioquímico. Es decir, que yo me voy a dar cuenta que padezco de esto si me hago una prueba química en sangre. Entonces, esa prueba química de colesterol es la que más se relacionó como factor número 1 en uno de los principales estudios de investigación realizado en 52 países como la causa número 1 de infarto, a la que le siguió el tabaquismo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? El doctor lo decía, muchas son asintomáticas. Entonces, ¿cómo realmente nosotros entender que tenemos que conocer que los factores, cuáles son estos factores de riesgo que tienen mucho que ver con el consumo y que en ese consumo tienen que ver mucho con decisión? Por ejemplo, de actitudes en que decido si voy a fumar o no voy a fumar, el tabaquismo. Realmente si voy a hacer ejercicio o no voy a hacer ejercicio. Químicas como la diabetes a través de una prueba sanguínea, y lo que hablábamos del colesterol, la hipertensión y el factor de riesgo obesidad. Son estos factores de riesgo los que yo tengo que identificar en mi persona y los que realmente se están enfocando en las políticas para poder reducir la prevalencia de la enfermedad cardiovascular como causa número 1 de muerte en todos los países de altos
y bajos y medianos ingresos. O sea, entonces, que uno no siente, sino que básicamente exactamente. Entonces, el conocer que realmente, que si tengo sobrepeso, que si tengo obesidad, que si tengo hipertensión, voy a saber si soy diabético, si tengo colesterol, si me hago una prueba. Pero en un gran porcentaje, como decíamos, estas enfermedades vienen siendo asintomáticas. Esto quiere decir, no me dan un síntoma, no me dan una manifestación de que yo estoy padeciendo de estas enfermedades. Entonces, es muy importante que conozcamos que si bien se relacionan al consumo, pues sabemos que si estamos expuestos a estas prácticas de consumo, es más probable que yo tenga estos factores de riesgo. Y analizar también lo que es el antecedente familiar de las personas. Estas enfermedades tienen que ver, si bien es cierto, más que todo con cambios ambientales, aunque en algunos hay factores genéticos. Pero hoy se ha visto que el impacto ambiental es el que favorece que desarrollen este tipo de condiciones que al final nos llevan a padecer de un infarto, que al final me llevan a padecer de un evento cerebrovascular, que al final me llevan realmente a padecer de insuficiencia cardíaca. Pero sí existen algunos muy comunes en los cuales yo me puedo realmente identificar como lo que son el cansancio o la fatiga. Hoy todo mundo suele decir que está fatigado. Es una causa frecuente en la consulta que dice que me siento cansado. Es que estoy muy cansado. Y solemos atribuirle a las condiciones como el estrés. Situaciones como sensación de falta de aire al caminar, y eso la mayoría que tiene sobrepeso, obesidad dice es que es porque realmente no estoy haciendo ejercicio, tengo sobrepeso y realmente eso es lo que me hace que me canse, cuando ya va siendo la manifestación de que estos factores de riesgo están teniendo ya la manifestación clínica en la cual su doctor va a buscar o va a encontrar al momento de examinarle. Dolor de cabeza, por ejemplo, es muy frecuente que los pacientes lo puedan tener, y en el caso de algunas situaciones ya más extremas y tristemente, en muchas ocasiones, el infarto, el miocardio, nos pasa en el consultorio privado y mucho más frecuente en hospitales públicos. El infarto es el primer síntoma del paciente, en el cual llegan a la consulta, tuvieron un dolor de pecho, y ese dolor de pecho era un infarto y muchas veces expuestos hasta casi perder la vida, o un evento cerebrovascular es el primer síntoma. O sea, estamos llegando tardíamente a ese tipo de enfermedades. Entonces, hay condiciones también desde el punto de vista de diabetes, hablando de diabetes, pero que también estas manifestaciones vienen siendo tardías cuando ya la enfermedad ha evolucionado bastante. Y mire, doctor, quizá para complementar antes de volver con Ivette así en esta parte, o sea, yo entendería que las cifras que ya está registrando El Salvador ya lo colocan en este tipo de enfermedades en una situación casi que de verdadera epidemia. Claro. Y que me imagino que los números dicen que los porcentajes de población, o sea, realmente está aumentando, que está padeciendo este tipo de enfermedades. La verdad es que las enfermedades cardiometabólicas ocupan el número 1 en el mundo, a excepción de África, donde la epidemia por VIH o SIDA sigue teniendo un cobro importante. Pero de ahí en todos los otros países es la enfermedad cardiometabólica o las enfermedades no transmisibles en general. De hecho, estas acuñan el término que le dan en llamar enemigos silenciosos, que comienza con la hipertensión, ¿verdad? Y luego se va, que la hipertensión en sí misma, se hablan de 7 millones de personas que mueren en el mundo relacionado con la hipertensión. Y El Salvador tiene la cifra de 34% de personas hipertensas en adultos. De esta encuesta que se hizo en ECA, que fue la encuesta de enfermedades de adultos no transmisibles, del 2014-2015, nos pone por encima del promedio de hipertensión en las Américas. Por ejemplo, nosotros tenemos un porcentaje de obesidad del 27%, cuando en las Américas anda por alrededor del 24%. Y esto que nosotros estamos ocupando como región, las Américas, el primer lugar, dado por Estados Unidos y México, que nos están apoyando mucho en hacer ese tipo de primer lugares, y también nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos en primer lugar de obesidad, o sea, cuando antes, esto en todo el mundo es el 11%. O sea, que antes teníamos un problema de desnutrición y ahora el problema principal es de malnutrición. Es el problema de malnutrición, porque en realidad la desnutrición como tal ha caído a tener cifras de un 2-3%. De hecho, en el estudio que hicimos en el colegio, estaban alrededor del 2% los alumnos, pero por razones diferentes, incluso por enfermedades crónicas que no tienen que ver
ver con situaciones propias de alimentación, estaban cayendo en desnutrición. Pero en general, el país, su problema mayor no es la desnutrición, sino que el sobrepeso y la obesidad. Y en el otro ámbito, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos dirigimos en términos de nuestra macroeconomía, de las finanzas públicas y de las finanzas familiares si no hacemos nada frente al consumismo? Pues en ese caso el escenario no es muy alentador. Como se mencionaba al inicio, El Salvador está entre los primeros 15 países más consumistas del mundo. Eso quiere decir que consumimos casi o un poquito más de todo lo que se produce. Y uno de los pequeños detalles también es que no consumimos lo nacional, sino que comenzamos a importar. Entonces, eso requiere que nuestras divisas salgan, o sea, que gastemos en este tipo de productos. Entonces, si no hay un cambio de timón importante en temas de política pública que fomente el ahorro, que fomente la inversión, que también eduque a la población sobre temas nutricionales, porque también mucho de este conocimiento no lo tiene el salvadoreño promedio. El salvadoreño promedio no sabe cómo hacer un plato nutritivo para su familia, y no es porque no quieran, sino que no se cuentan con esos conocimientos y no hay política pública tampoco que fomente este tipo de análisis en los hogares. Y hablo los hogares más en situación de pobreza. Uno puede ver a los niños comiendo de desayuno churritos, por ejemplo, con Coca-Cola. Eso, pues, tal vez no es el desayuno ideal. Pues este tipo de alimentos pueden ir en... No lo es. Pero las madres de familia y los padres de familia no tienen estos conocimientos sobre cómo balancear la comida. Entonces creo yo que también ahí es un esfuerzo importante que se debe hacer. La primera intervención debería ser, según le escucho, en el nivel educativo. Sin duda. Debería de dársele más énfasis a el tema de salud y nutrición dentro de las currículas de los diferentes ciclos del sistema educativo. Sin duda, o sea, si eso nos sirve para la vida, ¿qué vamos a estar? Esto, si lo vemos en largo plazo, si no educamos a nuestra población sobre esto, vamos a tener que cargar, soy muy feo, pero con todas estas enfermedades en el largo plazo, y eso requiere un gasto financiero muy alto. Estábamos hablando antes que un infarto, pues, en el sector privado puede rondar $15,000. Eso es algo que se puede prevenir por medio de ese tipo de educación. Y justamente, pues, decir, a mí la sensación que me da es que en el país como que no ha habido mucha tradición de diálogo entre la economía y la salud, los economistas y los médicos, ¿verdad? Y aquí lo que estamos encontrando es que existe una relación, o debería de existir una comunicación muy fuerte. Por ejemplo, no solamente que nos quedemos con poner cifras de las dimensiones de los problemas y de las tendencias, sino también cuánto cuesta atenderlas y cuánto costaría prevenirlas si realmente pudiéramos intervenir inteligentemente. No sé si hay algún tipo de cifras en ese sentido, más allá de... En el tema de enfermedades cardiovasculares, pues no lo tengo a la mano, pero por ejemplo hay otras enfermedades que se relacionan, por ejemplo enfermedades de salud mental que no se le da prioridad. Entonces, para medir esto se ocupan los años de vida descontados por discapacidad, y en promedio una persona que no se atiende cualquier intervención, en este caso de salud mental, pero eso se puede también calcular para temas cardiovasculares, pierde alrededor de 3 o 4 años en promedio de su vida por este tipo de falta de intervenciones. ¿Y qué se traduce en eso? Esos 3 o 4 años de vida es menos producción para el país en el largo plazo. O sea, eso también hay que ver, o sea, sí lo debemos ver en micro desde la perspectiva de la persona que le hace daño, pero también macroeconómicamente le hace daño al país porque estamos perdiendo productividad de la gente
para lograr un mejor objetivo. Bien, quiere hacer un comentario el doctor Chávez y González, pero me dice que vamos a ir a pausa y vamos a comenzar con él en nuestro próximo bloque. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Formándome con principios y valores. Con novedosos recursos tecnológicos. Con oportunidades de becas en el extranjero. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, doctor Chávez González, usted quería hacer un agregado a la respuesta. Hay cifras también del tema económico y su impacto digamos, en la salud cardiometabólica. Y lo que ella señalaba sobre los años de vida. Por ejemplo, diabetes impacta en acortamiento de años de vida de 8 a 10 años en la persona. Estoy hablando de diabetes no controlada. Y las enfermedades cardiometabólicas en general hacen vivir a la persona con la enfermedad alrededor de 10 a 15 años. O sea que toda esta situación es un impacto económico importante, como usted bien decía, en el individuo, en la familia, en la comunidad y en la sociedad en general. Y quizá continuando, ¿verdad, doctora? Desde el ángulo de la medicina, ¿qué se puede hacer para prevenir estas enfermedades cardiometabólicas? ¿Bastará con hacer campañas educativas o incluso desde el ámbito estrictamente de la ciencia de la salud? ¿Es posible hacer algo más? ¿Qué recomendaciones daría usted? Fíjese que a lo largo del tiempo, se ha venido haciendo inversión en salud y realmente hemos evolucionado mucho en el manejo y en el tratamiento de enfermedades cardíacas. Eso ha permitido que por cada 10 años que hemos ido avanzando se han logrado incrementar en 2 años más la esperanza de vida. Entonces, en los últimos 30 años hemos logrado aumentar 6 años más a la esperanza de vida, pero estamos teniendo cada vez pacientes más mórbidos, es decir, más ancianos, más enfermos, es cierto, hay tecnología y hay lo que llamamos nosotros mucha especialización en la medicina que nos está llevando a lograr mejor la expectativa de vida, pero no la calidad de vida que vive, y obviamente eso se está traduciendo en un incremento en los costos de los sistemas de salud. Hablaba el doctor de la cantidad de pacientes a nivel de América. Si ahorita hay 4 millones, se espera que para el 2040 esa cifra se haya duplicado. Solo ahora actualmente se dice que el gasto sanitario, el 62% en Estados Unidos se está yendo a enfermedades cardiovasculares, el 61% se está yendo en Estados Unidos de gasto sanitario para esta situación. Entonces, ¿cómo vamos a lograr realmente nosotros abordar y qué podemos hacer? Hay muchas políticas que hacer y hay algunos ejemplos y hay políticas muy prácticas desde otros países. Quizás un ejemplo que mucho se habla es el ejemplo de los finlandeses. En 1970, en Finlandia era el país con mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y en el lapso de 30 años ellos han logrado reducir en un 80% wow. Y han llegado a pasar de los países con menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo lo hicieron? Como hemos hablado, esto es un tema de interrelación en el cual tienen que ver muchos factores, siendo el salud pública, quienes realmente tienen que reglamentar y dirigir esta situación. Ellos empezaron realmente a actuar en diferentes ámbitos, a través de la publicidad, empezaron a poner líderes de opinión que les hablaron acerca de comer sano, porque ellos eran ganaderos, eran gente que trabajaba mucho con lácteos y entonces ellos tenían el pensamiento de decir
yo tengo que consumir grasa porque eso me va a permitir ser fuerte en mi trabajo. Entonces empezaron a cambiar ese trabajo y empezaron a utilizar también lo que son muchos los medios de comunicación, en los cuales ellos empezaron a poner estos líderes de opinión y ahí, por ejemplo, corredores, y decían hacer una especie de show en vivo en los cuales lo seguían a través de cambios de estilos de vida, y eso generaba un cambio emotivo en la gente. Le empezaron a hablar en positivo de la salud, porque la salud tiene que ser positiva, y empezaron a decirle: la buena salud va a traer buena salud a tu corazón, la buena alimentación traerá buena salud a tu corazón, y no términos tan prohibitivos como lo que es no comas sal, no comas mantequilla. Eran muy dados al consumo de mantequilla. Se organizaron a nivel de comunidades, trabajaron mucho con las comunidades en cuales empezar a supervisar a través de las diferentes regiones y casa por casa, porque esto empezó en una zona norte de Finlandia y 6 años después a todo el país, a vigilar si realmente ellos estaban consumiendo más vegetales, que era lo que no estaban haciendo, y empezaron a lanzar todo ese tipo de cambios realmente que ustedes ven en factor de salud, en factor realmente de cambios de pensamiento, utilizando los medios de comunicación, utilizando líderes de opinión que realmente impactaran en el pensamiento de la gente. Obviamente se encontraron con obstáculos de la industria, pues sabemos que hay mucha industria en ese país, pues la industria de lácteos, entre los cuales ellos lograron disminuir el consumo de lácteos ricos en grasa, subsidiando también por parte de los gobiernos la leche baja en grasa y logrando que hubieran pequeños productores que empezaran a introducir todo esto. Entonces, como ve, hubo una serie de cambios. No es únicamente el sector salud, sino que tiene que haber muchas comunidades, tiene que haber involucramiento de los medios de comunicación, los organismos no gubernamentales, para realmente nosotros poder impactar. Solo el año pasado nosotros veíamos realmente en el Congreso insuficiencia cardíaca viene siendo el estado terminal de lo que es estas enfermedades cardiometabólicas. La mayoría termina ahí: diabetes, enfermedad renal, quiere decir el corazón se hace insuficiente para poder compensar todas estas enfermedades. Tenemos una prevalencia del 1 al 2%, y hacíamos un ejercicio realmente el año pasado en el Congreso de Cardiología, en el cual se decía que de una población aproximadamente de 6 millones, tenemos solo en insuficiencia cardíaca aproximadamente 123,000 pacientes. Para 123,000 pacientes de esa única enfermedad, que es parte de la enfermedad cardiometabólica, y de las cuales solo los estados más graves están siendo atendidos por cardiólogos. Y eso significa 20,000 pacientes, o sea, insuficiencia cardíaca en sus últimos 2 estadios más graves, que deben ser atendidos por cardiólogos, son 20,000 pacientes. Habemos nada más en el país aproximadamente entre 70 y 80 cardiólogos, y algunos ya retirados. Es insuficiente a nivel privado e insuficiente realmente a nivel público, realmente lo que requiere para hacer esto. Entonces es importante que retomemos ejemplos de otros países y se empiece realmente a trabajar en ese tipo de políticas. ¿Alguna recomendación adicional, doctor? Fíjese que importante, por ejemplo, informes del Banco Mundial establecen de que cuando reducimos un 10% la enfermedad cardiovascular, es decir, las muertes por infartos y enfermedad cerebrovascular, eso ahorra en el PIB mundial alrededor de 25,000 millones de dólares. Y se dice que las medidas que están promocionadas por parte que se llaman medidas de inversión baja, entonces son medidas que pueden tener un costo de alrededor de 8,000 millones de dólares. Entonces, por tal, si nosotros hablamos que 25,000 millones de dólares son lo que puede impactar en el PIB, las preventivas son 3 veces menos que esa cifra. Por tanto, la prevención es realmente el apuntalar en estas enfermedades cardiometabólicas, porque no tenemos la capacidad de poder enfrentarlas a ellas con aspectos económicos. De hecho, la carga mundial, por ejemplo, en diabetes, que representa en el mundo económicamente,
el 20% de los recursos se distribuye en los países de renta media y baja, que tienen el 80% de la cantidad de diabéticos en el mundo. Y el 80% de los recursos en diabetes se distribuye para el 20% de la población que radica en los países desarrollados. Entonces esto no puede ser. Como dijo acá la doctora Contreras, aquí básicamente lo que se quiere es incidir sobre la educación, y la educación que más impacta es de las edades de párvulos, es decir, que ya está estudiado, y el doctor Valentín Fuster tiene estudios publicados en revistas prestigiosas, donde se dice que la educación en niños que van de edades de 5 a 10 años es la mejor costo efectivo en términos de educación. Y ahí hay también aspectos de modelaje. Porque también la familia no puede relegar en las escuelas el papel educativo que juegan. Incluso en los adolescentes se ve la situación de cómo evitar llegar al tabaco y al alcohol, y darle herramientas al adolescente para que pueda evitar entrar en esta presión social que representa el tabaco y alcohol, incluso hasta prácticas sexuales inadecuadas en esos momentos. Y en los adultos como tal, lo que interesa sobre todo es fundamentalmente hacer comunidad. Hacer comunidad. Ya Alcohólicos Anónimos nos señaló por muchos años que hacer comunidad es efectivo, porque cuando nosotros vemos a otra persona caminando, vemos a otra persona evitando el alcohol o el cigarro como tal, o teniendo un peso saludable y una alimentación saludable, obviamente obramos sobre ese camino. Y sobre la persona mayor, si nosotros cuidamos desde el vientre al niño, salud materno-infantil, un cuidado del niño durante la niñez y la adolescencia, y somos productivos y saludables durante la edad adulta, nosotros vamos a tener una vejez saludable. Entonces, esa vejez saludable es el aspirado de todos. Es el grupo etario que más está creciendo. Por tanto, si tenemos un grupo etario que va creciendo en el mundo, y El Salvador no es la excepción, y estamos enfermos con edad productiva, como tal, ¿qué va a ser de nuestra vejez? De hecho, la opinión de la Organización Mundial de la Salud es acortar 1/3 de la muerte prematura, que es personas entre 30 a 70 años. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a irnos al otro ángulo, ¿verdad? Bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces, así como estamos viendo aquí recomendaciones desde el ángulo de la salud, desde el ángulo de la economía, Ivette, ¿qué es lo que se puede hacer? Alguna gente dice, mire, lo más apropiado es de nuevo hacer campañas educativas, o algunos dicen, mire, hay que promover políticas de ahorro programado porque es una manera de que la gente gaste menos, o inclusive hay gente que dice, miren, hay que ponerle impuestos específicos a los productos simbólicos del consumismo, así como hay impuestos específicos, dicen, para el tabaco y para el alcohol, debe de haber también para esos otros productos que también están afectando la salud de las personas. ¿Qué opinan ustedes? Pues en primer lugar yo diría que para cualquiera de estas propuestas hay que medir el impacto, o sea, no necesariamente tenemos que implementar una política en grande en todo el país y así solo esperar lo bueno, sino que midamos el impacto de este tipo de intervenciones antes de continuar. Pero también no hay que reinventar la rueda, o sea, la Organización Mundial de la Salud también tiene una sección de recomendaciones específicas para países como el nuestro, para hacer políticas de educación, y como bien mencionaba el doctor Chávez y González, una buena intervención es al inicio del ciclo de vida de los niños, pero no solo para los niños, sino para el hogar también, que el hogar entienda y vea que hay otras maneras de hacer las cosas que puede garantizar su bienestar en el largo plazo. Es difícil porque tenemos un país con 7 años de escolaridad promedio, esa es nuestra realidad, pero poco a poco, invirtiendo en los más jóvenes, podemos llegar a este anhelado ideal de una vejez saludable. Ahora, pero habría que pensar también en disuasivo. Por ejemplo, hay toda una gran teoría que hay por qué, por ejemplo, hay que gravar al tabaco, por qué hay que gravar las bebidas alcohólicas. Mi pregunta en esto es, ¿habrá también necesidad? Yo creo que sí. En el caso de nuestro país, o sea, también hay que pensar que locura es hacer lo mismo y esperar resultados contrarios. O sea, en todos estos años hemos estado haciendo lo mismo.
¿Y qué podemos ver? Podemos ver ahora malnutrición en nuestros niños, obesidad, tendencia a todas estas enfermedades no transmisibles. Entonces, sí, en mi opinión, sí considero importante grabar aquellos artículos de consumo que no le están generando un bienestar a la población. De ahí el porcentaje pues, de gravamen es de discutir, pues, pero los precios son señales de información. Entonces, si no los alteramos, no vamos a poder cambiar esa realidad. Doctor, para el 2014, México implementó una política en la cual ellos aumentaron los impuestos a los que son las bebidas azucaradas en un 10%. Y tenían ellos una proyección esperada de disminuir en un 10% la prevalencia de diabetes. Y realmente llegaron ellos a demostrar que se obtuvieron resultados hasta de un 12% de reducción en la prevalencia. Es cierto que hay ejemplos también en Chile en los cuales también el obligar a la educación a través de un etiquetado con alarma, es decir, le ponían a los alimentos ricos en sal, ricos en grasas, estaban obligados a poner una alerta como especie de semáforo enfrente del producto, y lo cual empezaron a ver ellos reducciones también en lo que es la prevalencia de las enfermedades. O sea, hay una serie de disposiciones, hay reglas o regulaciones que tienen que realmente haber, sobre todo a este tipo de consumo que realmente no está trayendo beneficios, sino todo lo contrario para nuestra salud. Bien, vamos nuevamente a una pausa comercial y regresamos con el cierre del programa. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. El tema de hoy, la diferencia entre luminiscente y luminoso. El adjetivo calificativo luminiscente quiere decir que tiene luminosidad. Deriva de luminiscencia, sustantivo que indica propiedad de producir luz sin elevación de temperatura y visible casi solo en la oscuridad, como la que se observa en las luciérnagas y algunos hongos descubiertos últimamente. En cambio, el adjetivo luminoso significa que despide luz. Aureola luminosa, un piso muy luminoso. Para el femenino es luminosa. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bien, creo que Ivette quería hacer alguna recomendación adicional y también tendríamos un pequeñito espacio por si los doctores también quisieran hacer alguna recomendación adicional. Yo solo quería comentar que como en línea al ejemplo que la doctora mencionaba, también es importante tomar en cuenta la economía del comportamiento para ese tipo de intervenciones. O sea, necesitamos saber si la intervención en efecto puede cambiar un comportamiento, y para eso necesitamos documentar. Ya no puede ser solo que se nos ocurra que suena bien, sino que necesitamos documentar, como bien en el ejemplo de México que ella mencionaba. De mi parte, estas acciones que se pueden implementar en los países no deben ser vistas como parte de una política de gobierno. Tienen que ser una política de Estado, porque son situaciones, como hemos visto, proyectadas a 20, 30 años, porque son cuando se logran los beneficios. Por tanto, una situación clientelista, política, esa no nos ayuda para nada. Y creería que hay en suficiente institucionalidad desde el Ministerio de Salud hasta una Defensoría del Consumidor,
hay apartados de ciencia y tecnología que pueden hacer aplicaciones muy prácticas para llegar a la comunidad, y así puedo mencionar muchas instituciones que si se hace un grupo interdisciplinario con intenciones genuinas, ¿verdad?, puede lograrse una política para la salud cardiometabólica o de enfermedades no transmisibles que sea importante. Si acaso no está, el problema está de que esto, como se pareció en Finlandia, tiene que haber músculo, un músculo que sea enérgico y que genere una condición de cambio, porque esto es un cambio cultural. Porque si bien es cierto, nos dicen siempre que la salud y la educación son pilares, pero en épocas de crisis se vuelven un gasto. Y entonces esto que sabemos que es pilar, entonces ¿a dónde está? Solo parte de una utopía. Y sí lo es. Doctora, ¿algo más que quisiera agregar? Realmente algo bien importante en este aspecto y para sobre todo la población que nos está viendo, porque hemos hablado mucho del cambio a nivel de la economía, pero para la población realmente que nos está viendo, algo muy importante, el doctor lo decía, o sea, la educación. Los adultos difícilmente cambiamos. Entonces son los niños en los que tenemos que empezar a cambiar, porque se ha demostrado que desde ahí empiezan los cambios a nivel de nuestras arterias que van a generar este tipo de enfermedad. Debe de haber un interés genuino, como decía el doctor, realmente por lograr realmente esta prevención, y para aquellos que padecen de algún factor de riesgo cardiovascular, la búsqueda constante de chequeo en cuanto a su edad. Ya hablaba el doctor desde la edad de los jóvenes, 30 años, antes era mucho después, cada vez esto se va acercando más, empezamos a tener ya las manifestaciones, es decir, los cambios se dieron antes, pero las manifestaciones empiezan a ser desde los 30 años, sobre todo si en mi familia hay antecedentes, y que casi que todos tenemos, porque uno de cada 3 habitantes o uno de cada 3 en la población es hipertenso, no sé cuántos habemos aquí, ¿verdad? Pero entonces realmente tenemos que considerar eso muy importante y buscar el chequeo preventivo para evitar ser parte o ser presa de estas enfermedades. Bien, muchísimas gracias. Voy a tratar de hacer un resumen, no es fácil, ¿verdad?, sobre todas las intervenciones que hemos tenido en este programa. La primera, diría yo, es que el consumismo es una enfermedad social que está afectando severamente, decíamos, la economía del país, las finanzas familiares y la salud de las personas. En segundo lugar, es que aunque a nivel popular parece haber bastante conciencia sobre la enfermedad, casi no se está haciendo nada para combatirla. La tercera idea es que si no se hace nada, decían, los problemas ocasionados por esta enfermedad van a tender a profundizarse tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la economía. Más personas enfermas significan, decía, más presión sobre las finanzas públicas y mayor malestar sobre la población. En cuarto lugar, es que hay necesidad de un diálogo fuerte entre políticos, médicos y economistas para diseñar las políticas que permitan hacerle frente a este problema. La doctora decía, me llamó mucho esa frase que decían, estamos viviendo más porque la esperanza de vida de la población está aumentando, pero estamos teniendo menor calidad de vida. El quinto mensaje es que esta enfermedad no es exclusiva de El Salvador, es decir, que hay que aprovechar las lecciones aprendidas de otros países, y eso creo yo que es como el mensaje quizás más importante, ¿verdad? Que apropiadas es posible revertir la tendencia de esta enfermedad. El caso de Finlandia, decía, arroja una diversidad de lecciones que podrían ser incorporadas en el caso de El Salvador y que están relacionadas, decía, a establecer alianzas también con terceros, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, los medios de comunicación para lanzar campañas, decíamos, y también que era importante el fortalecimiento de las comunidades saludables, ¿verdad? Se ponía el ejemplo de los alcohólicos anónimos, de los atletas, y por supuesto, pues uno puede establecer una diversidad de grupos de personas interesados en tener una vida saludable. Y yo diría, pues, o sea, que quizá el último mensaje que quedaba quizá ya al final de las recomendaciones que hacían es que la prevención es altamente rentable, que gastaríamos, decía el doctor, quizá 1/3 de lo que ahora estamos gastando en atender, en este caso, pues, o sea, las enfermedades ocasionadas, ¿verdad?, por el consumismo, así
hiciéramos acciones preventivas oportunamente. Así es que sin más quiero agradecer a Ivette Contreras, a la doctora Verónica Lisset Díaz del Valle, al doctor Carlos Chávez y González, por habernos acompañado en este programa que realmente yo lo considero muy novedoso, ¿verdad? Y por supuesto les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales y a vernos en el próximo domingo en el abordaje de un nuevo tema. Muchísimas gracias. Gracias. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.